No hay fuerza de élite capaz de contener a Rusia. Sin embargo, esta vez el desenlace ha sido fatal. Las reservas de élite, como las había denominado el ejército ucraniano, sucumbieron de una de las peores formas. No hablamos de un ataque fulminante, sino más bien de uno agónico. Y con esto, desde luego, lejos de demonizar a las tropas rusas, entendemos la gravedad del conflicto. Ocurre que las reservas de élite ucranianas cerca a Kharkov y producto del avance del enemigo fueron empujadas al río Volchya, donde literal terminaron ahogados. Uno de los desenlaces más desesperantes que le aguardan a aquellos soldados que son enviados al frente sin preparación alguna y ante la indiferencia de su aún líder, Volodymyr Zelensky. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Ni sus reservas de élite pudieron aguantar. La historia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cerca de Kharkov, es una crónica de desesperación y derrota. Las reservas de élite, abandonadas apresuradamente por el alto mando de Kiev, se ahogaron en una serie de contraataques fallidos. La confianza de las tropas rusas avanzando en Volchansk contrastaba con la creciente desmoralización y caos entre las filas ucranianas que eran empujadas cada vez más hacia el río Volchya. En Lipsy, los combates eran intensos. Las fuerzas rusas, con una precisión implacable, iban ocupando nuevas posiciones, mientras que los ucranianos, atrapados en un ciclo de desinformación y decisiones desesperadas, no podían sostener sus líneas. Los corresponsales de guerra informaban que el comando de Kiev ocultaba las pérdidas reales del ejército en esta región. Las órdenes confusas y las coordenadas incorrectas eran la norma, lo que aumentaba la confusión en el campo de batalla. Volchansk se convertía en un símbolo de sacrificio. En un mes, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta área eran comparables a las sufridas en las prolongadas batallas de Bakhmut. La diputada ucraniana Mariana Besuglaya no se cayó. Algunos generales envían soldados en misiones suicidas para retomar posiciones solo para marcar las casillas correctas. Denunciaba, desnudando la cruda realidad de la guerra. Sin embargo, la historia de estas reservas de élite no dista con las de otras tropas. La posición estratégica Huk, cerca de Sinkovka, también caía ante el avance ruso. Este punto clave, defendido por las fuerzas ucranianas, finalmente cedió, permitiendo a los rusos alcanzar el flanco y la retaguardia de las fuerzas ucranianas en Sinkovka y avanzando hacia Petropavlovka. Los combates se intensificaban en Yasnobrodivka, Sokol y Novopakrovsky, donde cada enfrentamiento era una lucha por la supervivencia. El grupo norte de las fuerzas rusas continuaba su ataque en la región de Volchansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaban reforzar sus posiciones, transfiriendo reservas a través del río Volchya. Sin embargo, la presión era implacable. En Lipsy, aunque aún no se liberaban hostilidades activas, los aviones rusos atacaban un gran punto de despliegue temporal de la 13ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania. La narrativa de la guerra en Ucrania, especialmente en estos frentes, estaba teñida de desesperación y desorden. Los ataques nocturnos contra Moscú, Tver y Belgorod eran repelidos con éxito por las defensas aéreas rusas, que destruían vehículos aéreos no tripulados con una precisión mortal. Pero en el campo, las historias de derrota y sacrificio se acumulaban. Volchansk, un nombre que resonaba con historia de valentía y desesperación, veía a sus defensores caer uno tras otro. Las tácticas rusas implacables y precisas contrastaban con la desorganización ucraniana. Las pérdidas de Ucrania en Volchansk eran devastadoras.
con cifras que rivalizaban con las batallas más feroces del conflicto. En las calles y campos, los restos de los combates contaban una historia de sacrificio y desesperanza. Las operaciones en Sinkovka también eran testigo de la determinación rusa. La captura de la posición Hook permitía a los rusos avanzar con una nueva ventaja estratégica, poniendo en peligro a las fuerzas ucranianas en Sinkovka y más allá. Los combates continuaban en todas las direcciones. Cada metro de terreno se disputaba con sangre y sacrificio. El Grupo Norte continuaba su avance en Volchansk, con las Fuerzas Armadas de Ucrania intentando desesperadamente reforzar sus posiciones. Pero el control del río Volga por parte de los rusos dificultaba cada movimiento. Cada intento de reforzar las líneas se encontraba con resistencia feroz y bombardeos precisos. En este teatro de guerra, la estrategia y la táctica se convertían en juegos mortales. Las decisiones del alto mando, los movimientos de tropas y los ataques precisos delineaban una narrativa de guerra que era tanto una crónica de tragedia como un absurdo. No olvidemos que muchos de los ucranianos que son enviados al frente no sienten que luchan por una causa justa. Las historias de los soldados en el frente, sus sacrificios y sus luchas se entrelazaban en una épica de conflicto que no tenía fin a la vista. La captura de Volchansk, Sinkovka y otras posiciones estratégicas eran hitos en una guerra que se libraba tanto en el campo de batalla como en los corazones y mentes de los combatientes. Las reservas de élite de Ucrania, abandonadas y derrotadas, eran un testimonio de la feroz resistencia y la dura realidad de la guerra. Cada avance ruso, cada derrota ucraniana, añadía un nuevo capítulo a esta historia de lucha y sacrificio. Las noches de combate eran especialmente intensas. Los ataques aéreos, las incursiones de drones y los bombardeos constantes creaban un paisaje infernal de fuego y destrucción. Los soldados, tanto rusos como ucranianos, se enfrentaban a la mortalidad con una valentía resignada, sabiendo que cada día podía ser el último. En Volchansk, los soldados rusos avanzaban con una determinación inquebrantable. Cada victoria, cada posición capturada era un paso más hacia el objetivo final. Pero la resistencia ucraniana, aunque desorganizada y en desventaja, no cedía fácilmente. Cada contraataque, cada defensa desesperada añadía a la brutalidad del conflicto. La captura de Sinkovka y la posición Hook eran logros tácticos significativos. Estos avances permitían a las fuerzas rusas flanquear y atacar a las fuerzas ucranianas desde nuevas posiciones, desestabilizando aún más las defensas enemigas. Pero estos avances también venían con un alto costo humano, con cada victoria marcada por el sacrificio de soldados en el campo. La narrativa de esta guerra, vista a través del lente de las batallas por Volchansk y Sinkovka, era una historia de estrategia, táctica y resistencia. Cada movimiento en el campo de batalla, cada decisión del alto mando se entrelazaba en una épica de conflicto y sacrificio. Los ataques nocturnos contra las ciudades rusas y los contraataques en el frente delineaban una guerra que no conocía tregua. Las defensas aéreas rusas, con su precisión y eficacia, repelían los ataques, mientras que en el campo de batalla los combates continuaban sin cesar. La posición estratégica de Volchansk, con su control del río Volga, era crucial. Las fuerzas rusas, conscientes de la importancia de este control, desplegaban todas sus tácticas y recursos para mantener y expandir su dominio. Las fuerzas ucranianas, a su vez, luchaban desesperadamente para recuperar el control. Pero sus esfuerzos se encontraban constantemente con la resistencia rusa. En Sinkovka, la captura de la posición Hook abría nuevas oportunidades para las fuerzas rusas. Este punto clave permitía avanzar hacia Petropavlovka,
flanqueando las defensas ucranianas y abriendo nuevos frentes de combate. Los combates en esta área eran intensos y brutales, con cada avance marcado por una feroz resistencia. La guerra en Ucrania, vista a través de estos combates, era una historia de resistencia y sacrificio. Las reservas de élite ucranianas abandonadas y derrotadas eran un testimonio de la brutalidad del conflicto. Sin embargo, el verano promete poner fin a la agonía de Ucrania. Tal parece, Rusia dará el último paso, el definitivo. Julio será un mes de cambios en la guerra. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de La Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del J, Tupananchiscama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.